Cuántas cosas lindas que pasan en esta familia de la fe, ¿no? Esta comunidad, esta iglesia, cuánto que Dios nos da, que nos habla, gracias. Acá el equipo de oración, increíble. Bueno, yo estoy súper contenta, como saben, hace poco estamos ahí con un equipo tomando esta nueva temporada con preadolescentes, con niños, ¿no? Y bueno, estamos expectantes, orando por cada familia, por los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, los chicos, los babies, los nenes que están, ¿no?, en edad escolar y también con los PREA. Así que, de paso, ya que estoy acá, si en tu corazón está ese fuego por servir y acompañar a las nuevas generaciones, seguimos buscando manos y corazones para servir. Así que te podés postular, nos escribís a Secretaría y estamos muy contentos y expectantes. También queremos abrir ahora un aula especial, ¿sí?, para poder acompañar e integrar, porque hay lugar en casa. Hay lugar en casa para todos, ¿no? Así que hay lugar para la neurodiversidad, hay lugar en casa para que todos puedan recibir la palabra del Señor. Está bueno eso, ¿no? Bueno, esta semana, no sé si les pasa, ¿viste? Cuando estás o viajando en el bondi, en el tren, caminando o manejando, que medio que viajás, que volás, que estás, ¿no? Y bueno, esta semana estaba manejando, ¿no? Y se me vino una canción, ¿no? Estoy siempre yo con música, y una vez que encuentro una canción, pobres los que están a mi alrededor porque estoy constantemente, ¿no? En el instituto a veces me cargan porque entro al aula y estoy con el teléfono colgado escuchando la canción así en loop, ¿no? Y esta canción, no sé si todos la conocen, a los que aman el folclore, tengo acá a humanos. Ay, todavía quedamos. ¿Quiénes aman? ¿Quién les gusta el folclore? ¿Sí? Tengo acá gente, bueno, yo amo el folclore, amo, ¿no? Daniel Toro, Facundo Sarabia, son lo más. Bueno, en sus tiempos, ¿no? Atahualpa, me encanta, ¿no? Entonces se me vino una canción que se llama, yo me acordaba el estribillo nada más, así que en el semáforo googleé a ver cómo era, y es Tonada de un viejo amor, ¿sí? Y es preciosa, después la pueden buscar. Las nuevas generaciones que no la conocen, arte, ¿sí? Arte. Les va a gustar, ¿no? Y hay una parte del estribillo que es lo que retumbaba y venía, ¿no?, en el paisaje otoñal, y era: no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. ¿No? Y se me venía esa frase, esa canción, esa parte, ¿no? No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Y bueno, nosotros somos frutos todos de una historia. Y cuántas cosas, cuántas personas, cuántas escenas hemos incorporado en nuestra vida, ¿sí?, que en nuestros inviernos nos llenan de sol. Hoy me vine así, bohemia, poética. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos dio Dios, nos dieron nuestros seres queridos? ¿Cuántas escenas nos llenaron de sol? Para que hoy podamos atravesar el invierno. El invierno literal y los inviernos de la vida. Entonces yo pensaba, y sí, somos frutos de una historia. Y por supuesto que algunos hemos incorporado recuerdos llenos de sol, pero también tenemos otros tipos de recuerdos que no nos han llenado de sol. Recuerdos que quizás nos han llenado de dolor o se han llevado de nosotros, ¿no? Yo pensaba en una mirada llena de sol, una mirada llena de amor. Alguien que nos haya mirado con amor, alguien que nos haya estimado. Qué bien nos hizo en nuestro desarrollo que alguien nos mire con amor, que alguien crea en nosotros, que alguien nos dé una oportunidad, que alguien nos regale palabras de afirmación, palabras buenas, a tiempo. Cómo cambian la manera en la cual nosotros nos percibimos. Pero también otros hemos incorporado, hemos introyectado otras miradas. Miradas de decepción, miradas culpabilizadoras, miradas de bronca, ¿sí? No sé. Pero bueno, yo tengo un poco de todo, ¿no?, en mi historia. Y decía, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta historia? Y
en salud siempre se habla de que podemos desarrollar o podemos evaluar factores de riesgo y factores de protección. Entonces, entre los factores de riesgo, por ejemplo, para desarrollar cualquier tipo de trastorno o una enfermedad, está la falta de una red afectiva. Cuando nos falta una red que nos sostenga, somos más proclives, más vulnerables a desarrollar, por ejemplo, una depresión, ¿sí? u otro tipo de trastornos. También, ¿no?, nuestra actitud o la personalidad, ¿no? Personalidades más rígidas, ¿sí?, más enojonas, que ven el vaso siempre medio vacío, que siempre perciben lo que falta, lo negativo de la vida. Bueno, también ese rasgo facilita la aparición de trastornos, nos debilita, nos deja vulnerables, ¿sí? Y bueno, así podría yo seguir y decir, bueno, ok, por ejemplo, algo genético, puede haber una predisposición que después puede desarrollarse o no. Pero bueno, vamos a los factores de protección, ¿sí? Bueno, factores de protección, que a veces son la otra cara de la moneda de factores de riesgo, ¿no? Y tenemos el apoyo social, ¿no? Contar con amigos, ¿no? Contar con gente buena, armarnos una tribu, sea nuestra familia de origen, sea nuestra tribu en construcción, o sea, siempre hablo yo del estilo, vieron en todas muchas de las pelis para niños, está La Era de Hielo, ¿no? Kung Fu Panda, que son un bicho de cada especie, ¿no? Y bueno, más o menos como mira alrededor, como acá, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos todos con nuestras características, ¿no? A mí lo que me encanta de Kung Fu Panda, por ejemplo, es que él, ¿no?, siempre disfruta. Y sus amigos, ¿no? Cuchilla, ¿alguno vio Kung Fu Panda? ¿Saben quién es Cuchilla? Cuchilla lo mira como diciendo, no me digas que estás disfrutando. Ay, no lo puedo evitar, ¿no? Están en riesgo, pasándola mal, y él está siempre riéndose, no pierde el hambre. No sé qué me hace acordar. A mi marido. Javo dice, yo no entiendo a la gente que pierde el sueño o el hambre cuando está mal. Yo no lo pierdo nunca. A mí no se me cierra el apetito ni las ganas de dormir por estar triste, preocupado, ¿no? Y él se puede despertar a las 3 de la mañana. ¿Qué haces? Yo estoy pensando, ¿viste? A mí se me altera el sueño, se me altera, ¿no? Todo. Pero bueno, por eso nos equilibramos. ¿A dónde está? Tengo que volver. ¿Dónde estaba? Factores de protección. Bien. Entonces, la red social, ¿sí?, nos sostiene, nos ayuda. Ligado a esto, nuestra actitud ante la vida, ¿no? La actitud, la personalidad, estas personas que creen en las desgracias con suerte, ¿sí? Como que vos decís, pero fue una desgracia. No, pero ellos se fijan en la suerte. Qué bueno que estuvo, ¿no? Como que, qué bueno, pero fue una aventura, pero bueno, lo sobrevivimos. Esta gente que mira lo positivo, ¿sí? ¿Tengo acá alguno de estos? ¿Sí? ¿No? Bien, ok, bueno. Qué linda esa actitud, ¿no? La gratitud. De hecho, la palabra de Dios nos enseña, porque esto que descubre la ciencia, por supuesto que está en el ser humano, en cómo el Señor nos fue diseñando. Yo tengo una amiga que me contó una historia al respecto que me pareció fantástica, no es de ella, pero a ver si me sale, ¿sí? Dice que un papá tenía, no sé si la conté acá, un papá tenía 2 hijos, ¿no? Uno totalmente negativo, que sufría de apatía, nada le daba alegría, nada lo satisfacía, nada le venía bien, ¿no? Y tenía una hija que todo le venía bien, todo le daba alegría, todo lo disfrutaba, estaban en 2 extremos. Entonces llegó el día del cumpleaños de ambos, eran mellizos, y dijo, bueno, acá voy a ver si los muevo un poquito de su lugar, ¿sí? Entonces tenía el regalo cubierto, eran unos regalos inmensos, una producción, ¿sí?, increíble, ¿no? Empezó el hot sale, ahora 12 todo y invirtió este papá. Entonces, bueno, primero le va a dar al hijo, este hijo que andaba siempre chinchudo, que le encontraba lo negativo a todo. Entonces levanta, así, ¿no? Corre el manto que cubría y eran
unos juegos, era como tener, no sé, era los mejores juegos, tenía toboganes, tenía pelotero, tenía de todo, ¿no? Y el nene lo mira, juega, vuelve, hijo, ¿cómo estás? La expectativa. No, está bueno, pero la verdad que acá me golpeó un poco la espalda. Acá, bueno, me hubiese gustado que hubiese, además de, ¿no?, de pelotitas, que hubiese agua. Y bueno, empezó a detallar todo lo que hubiese querido que sea diferente, porque no estaba conforme. Dijo, no puede ser. Una vez más, fracasé. Entonces dice, ok, bueno, voy a probar ahora con mi hija, que ve todo positivo. Prepárense para esto, ¿sí? El que las conoce no spoile. Entonces levanta, ¿no?, la manta que cubría y había una montaña de caca. Y entonces todos estarán pensando, ¿qué viene Carolina? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo sigue esto? Bueno, y entonces la nena mira la montaña de caca, lo mira el papá y se mete adentro, ¿no? Y el papá, pero hija, no, que acá. Entonces tratando de sacar a la hija, buscándola donde estaba. Entonces, bueno, finalmente logra rescatar a la hija de la montaña de caca. No, la saca, hija, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a meter adentro de la montaña de caca? Y la nena lo mira con una sonrisa y le dice, es que estaba buscando al pony. ¿No? En esta noche Dios te dice, busca al pony. Proverbios segundo. Bueno, la actitud, ¿no? La actitud de esta niña sería, ¿no?, una actitud que protege. ¿Sí? Bueno, y así podría yo seguir enumerando los factores de protección y factores de riesgo. Pero yo creo que nosotros, ¿no?, como hombres y mujeres de fe, como pibes y pibas de fe, ¿no?, niños y niñas de fe, adultos, ¿no?, mayores de fe, sabemos y hemos experimentado, o quizás estamos aprendiendo, que hay un factor de protección, ¿sí?, que es maravilloso, y es la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ese es el factor de protección mayor. Es el factor de protección que nos ha sostenido, que nos ha acompañado, que nos ha traído hasta hoy, hasta este lugar. Porque muchas veces nos ha faltado la red afectiva. Muchas veces nos ha faltado la actitud correcta, ¿no? Muchas veces la genética no nos favorece. Pero la fe ha modificado aquello para lo cual nosotros estábamos predispuestos, condicionados. La fe en Jesús nos ha dado la posibilidad de nacer de nuevo y de aprender otra manera de vivir. Y siempre que voy a la palabra de Dios, voy con ese corazón. Señor, enséñame a vivir. Enséñame a vivir. Y por eso creo que la palabra de Dios es aquello que más tenemos que conocer y profundizar. Y bueno, yo fui a la palabra de Dios y encontré un montón de historias, ¿no? Pero vamos a ver algunas, ¿no? Entonces, en primer lugar, pensé, ¿no?, en personas que atravesaron momentos críticos, que atravesaron momentos de dolor, ¿no? Y creo que algo que la fe nos ayuda es a madurar, es a reflexionar, es a no perder la esperanza y sobre todo nos ayuda a gestionar el dolor, a gestionar el invierno. Hay que aprender a gestionar el dolor porque ninguno de nosotros estamos exentos, ¿sí?, de la lluvia, de las tormentas, del dolor. Y en primer lugar, tengo acá conmigo a el profeta Elías. ¿Sí? Hoy estoy con las historias del Antiguo Testamento. El profeta Elías, en Primera de Reyes 19, en el versículo 11, dice que se asustó y huyó para ponerse a salvo. Antes de esta escena, este profeta había experimentado una manifestación de Dios impresionante, ¿sí? Había hecho una reunión pública masiva donde estaba confrontando al pueblo y a otros que tenían otras creencias paganas con el Dios verdadero. Entonces dijo que el Dios verdadero que baje fuego del cielo y pasó.
vio el fuego bajando, ¿no? La manifestación, y hubo victoria, y hubo mucho movimiento, tremendo. Pero recibe una amenaza de una persona muy poderosa, con autoridad, ¿no? Política, y entonces se asusta. Y dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó a su criado y caminó todo un día por el desierto. Me encantan estas imágenes, ¿no? De un día de victoria a un camino de desierto. Nos pasa eso a veces en la vida, que venimos de una temporada, de una situación de mucho éxito, de mucho gozo, ¿no? De un éxtasis, quizás, y luego nos espera un desierto. Y ahí estaba Elías. Y yo a Elías lo veo, luego, bueno, si continúa, ¿no? Lo veo con esta desregulación emocional, ¿no? Porque pasó del éxtasis a la depresión a partir del miedo. Bueno, llegó, dice, caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse, ¿sí? De estar en la victoria. Eso nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿sí? A los terrícolas. Yo tenía un amigo que decía, las emociones, Caro, son como el clima. Imagínate ahora con los mosquitos, con el frío, con el calor, con la humedad. Las emociones son como el clima, por eso no tenemos que dejarnos dominar por ellas. Se sentó con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Alguien que había estado, ¿no? en el éxito, ahora se derrumbaba y se sentía desvanecer. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Viene un ángel, lo despierta, sucede de nuevo otra escena bastante milagrosa, pero Dios le habla, ¿no? Y le dice, levántate y come porque te espera un largo viaje. Es decir, el desierto no terminó acá. Dios lo fortalece para que siga caminando el desierto, para que siga caminando este proceso. Y Elías se levantó, comió, bebió y una vez fortalecido por la comida, viajó 40 días y 40 noches. Tiempo. Yo imagino él que venía de un día de victoria, de gloria, dijo, bueno, ahora voy abajo, en breve voy arriba de nuevo. No, caminó por un desierto y tuvo 40 días, 40 noches. Tiempos, procesos, etapas en la vida, ¿no? ¿Qué habrá pensado durante esa caminata? Todo lo que habrá procesado, sus oraciones, cómo habrá meditado, cómo habrá analizado lo que había pasado a sí mismo. Y llegó a Horeb, el monte de Dios. Había lugares en el Antiguo Testamento donde Dios se encontraba, ¿no? Con sus siervos, con sus hijos. En el Antiguo Testamento se manejaba así, había lugares especiales. Y allí pasó la noche en una cueva, del éxtasis público a la tristeza en la cueva. ¿Alguno se siente identificado? ¿Sí? Esto nos pasa a todos. A veces levantamos a algunas personas y pensamos que como están ahí, allá, nosotros los ubicamos allá arriba, o la sociedad, o ¿no? Nuestra cultura los pone ahí, pensamos que son intocables, que son superhéroes. Y no, estas cosas que le pasó al profeta Elías, que hizo que Dios lo respaldó con fuego ante una multitud. Este mismo Elías un día se rompió su corazón y atravesó este momento. Pero gracias a Dios más tarde vino palabra del Señor a él y Dios le pregunta, ¿qué haces acá? Entonces Dios le dice, salí a la montaña y ahí van a aparecer, y yo creo que ¿qué imágenes elige Dios, ¿no? En primer lugar dice que aparece un viento tan fuerte, huracanado, que quiebra la tierra, ¿no? Que mueve las rocas. Primero aparece con un viento, pero la palabra de Dios dice, y Dios no estaba en el viento. Luego del viento va a venir un terremoto, nuevamente, algo que hace mucho ruido, movimiento, ¿sí? Pero Dios no estaba ahí. Y después aparece en el fuego, ¿no? Como si Dios le estuviese hablando a través de cada símbolo. Y era el fuego. Ok, Dios estaba en el fuego hace un rato. No, Dios no está en el fuego. Y finalmente aparece, ¿no? Un murmullo apacible y ahí Dios le habla. Creo que en estos momentos
es donde el Señor más habla en nuestro corazón. ¿Sí? En los momentos de desierto, en los momentos de desconcierto, Dios tiene una palabra. Dios le estaba enseñando a alguien que estaba desregulado, ¿no? Alguien que creía que sabía de Dios, que sabía cómo se movía Dios. Le estaba diciendo, todavía no me conoces. Tenés que seguir aprendiendo dónde encontrarme. No importa que seas el profeta. ¿Sí? Sos un hombre, sos una mujer. Sigo. Y elegí otro profeta, ¿no? Ahí tengo varios, pero elegí uno de ellos. Y ahora voy a hablarles de Jonás. Dios al profeta Jonás le dio una tarea. Tenés que ir a tal ciudad y dar esta palabra, llamar al arrepentimiento. ¿Sí? Y Jonás, por supuesto, ¿qué hizo? Lo contrario. Dios le dijo que vaya en esa dirección y él fue, obviamente, como hacemos los humanos, no sé si alguna vez te pasó, dice, sí, genial, Señor, y caminás para el otro lado. Pero sí, todo bien, ¿no? Posteo que estoy yendo al lugar correcto, pero mi corazón está yendo por otro. ¿Sí? Estamos, ¿no? Y en Jonás, en el capítulo 4, en el versículo 3, aparece, a ver, acá, ustedes lo tienen, bien. Dice en el versículo 1, voy a arrancar, 4:1 dice, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Se acuerdan? Elías, el miedo, ahora Jonás, el enojo. Jonás no quería ir a predicar a ese lugar porque no era un pueblo especial. Eran sus enemigos, eran gente a la cual él no le agradaba. Entonces Dios le estaba dando una oportunidad, Dios quería bendecir a este pueblo y él no quería ser parte de ese plan de Dios. Finalmente termina obedeciendo a Dios y cuando obedece a Dios, este pueblo se arrepiente. Entonces él se enoja. Es maravilloso. Cuando nos enojamos con el mover de Dios, cuando nos enojamos con la voluntad de Dios, cuando nos enojamos con la soberanía de Dios. Y entonces oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, por bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Ahora sí, Señor, te suplico que me quites la vida. ¿No? Otro dice, no quiero vivir más, prefiero morir a seguir viviendo. ¿No? El ser humano hace estas cosas, ¿no? Siente estos extremos, prefiero morir. ¿No? Yo creo que Jonás era rígido. Y además de rígido era caprichoso. Cuando queremos persistir en vivir en el paradigma equivocado, entonces nos vamos chocando con Dios y con la vida, porque estamos viviendo, estamos ensimismados en un paradigma equivocado. Jonás va a recibir también a través de la naturaleza otra lección. Dios va a hacer que crezca no una planta para que le dé sombra, la planta se va a morir. Y me encanta cómo termina el libro de Jonás. Porque dice, vos te compadecés de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, esta gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? La historia de Jonás queda inconclusa. Y algunos en nuestra vida tenemos conversaciones inconclusas con Dios, donde Dios nos interpela, nos pregunta. Yo creo que, y sé, que la rigidez siempre nos aleja de la salud. La rigidez nos aleja de la salud mental, de la salud emocional, de la salud relacional y, por supuesto, nos aleja de la salud espiritual. Y esta conversación que tuvo Dios con Jonás es una conversación que quizás muchos de nosotros necesitamos tener. ¿Haces bien, le dice Dios en el momento de enojarte tanto? ¿Haces bien en gestionar el invierno con el enojo? Lo dejamos ahí. Dejamos la pregunta sin responder. Y voy a pasar a Job. Job lo pierde todo. ¿Sí? Él sí que atravesó desgracia tras desgracia, porque perdió a sus hijos, a su esposa, a sus bienes, y lo último que le faltaba perder era su salud.
Y en la historia de Jonás aparecen los amigos. A mí me mata cuando alguien utiliza un versículo que está muy bien, ¿no? Porque es la palabra del Señor, pero utiliza un versículo de los amigos de Job, ¿no? De Job. Y yo digo, no, todo lo que dijeron los amigos de Job está mal, todo. Todo estuvo mal, porque hablan y hablan y hablan, y él está en silencio, se sostiene en silencio. Y después, bueno, explota, habla, y acá en el capítulo 4, en el versículo 3, él va a expresarse, ¿no? Y va a preguntar muchas veces por qué. Va a preguntar por qué. Esperen que lo voy a leer. Perdón. Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció un niño ha sido concebido. Y comienza, ¿no?, a decir, ¿no? Y dice, ¿por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué no me desecharon? ¿Por qué se les va la vida a los amargados? ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Termina diciendo, no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación, momentos críticos, momentos donde, ¿no?, nuevamente acá aparece esta idea, preferiría no existir, ¿para qué nací? Porque el dolor nos lleva a pensamientos extremos, nos lleva a situaciones, ¿no?, de crisis, donde nos quebramos y pensamos y sentimos cosas que pensamos que nunca íbamos a experimentar. Eso hace el dolor con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con ese dolor? Lo que modificó la historia de Job es que después que habló Job y después que hablaron sus amigos, culpándolo, juzgándolo, atribuyéndole que él había hecho algo malo, por eso estaba sufriendo, ¿no? Estas explicaciones simplistas que nosotros tenemos que, ¿no?, callar, porque muchas cosas que suceden no tienen ninguna explicación, así que no tenemos que explicar lo inexplicable. Gente que dice no es el azar, gente que dice no es el destino, gente que dice no es un castigo, no es la voluntad de Dios. Sabes que a veces no sabemos, simplemente tenemos que hacer silencio. Y Dios habla. Dios le habla a Job. ¿Por qué sufre el justo? Es la pregunta cuando estudiamos este libro. Pero a mí me encanta cómo termina Job, el capítulo 42, ¿sí? Dios, después de hablar y hablar y hablar con Job, le da la posibilidad de hablar a él también. Y Dios le dice, y Job le responde al Señor, yo sé que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender y de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame y yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y me encanta porque hay un epílogo y dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz y a Temán, a sus amigos, y les dijo, estoy muy enojado con ustedes, y los corrige. Fantástico. Continúa en el versículo 12, dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Pues llegó a tener, muchas ovejas, muchos camellos, ¿no?, muchos bueyes, muchas asnas, y tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Y el versículo 17 dice, así termina la historia de Job, la historia de las desgracias sucesivas, la historia del dolor sin sentido, la historia de las ganas de morir de Job, la historia de cuando la red social o afectiva nos falla porque nos juzga en lugar de sostenernos. Así termina la historia de este hombre. Dice que Job disfrutó una larga vida y murió muy anciano. El factor de protección, la mirada llena de sol en nuestros inviernos, es la mirada de Dios.
es el recuerdo de la palabra de Dios. Es la fe. Eso fue lo que modificó y cambió no solamente la actitud de Job, que de oídas había oído y había hablado y había cuestionado, sino que además cambió el destino, cambió el final, cambió estos últimos años. Y a veces hemos sufrido mucho en la vida y necesitamos que la fe nos proteja. Y necesitamos aprender a gestionar el dolor de una nueva manera. Necesitamos aprender a gestionar el miedo, estos picos que a veces tenemos emocionales, estos cambios. Necesitamos aprender a gestionar el enojo cuando estamos en el paradigma equivocado, cuando no entendemos por qué las cosas suceden como suceden. Y necesitamos aprender a duelar, porque Job atravesó muchos lutos. Se habrá preguntado tantas veces por qué me pasa esto. Pero al final, ya en el capítulo 40, él aprendió a hacer silencio y a escuchar a Dios. Y cuando escuchó a Dios, entonces su actitud cambió, su gestión del dolor cambió y convirtió el dolor en otra cosa. ¿Cuántas cosas hemos vivido en nuestra vida, en nuestra historia? Como decía inicialmente, cuántas escenas llenas de sol, cuánto amor, cuántos gestos de protección, cuántas palabras de afirmación, pero también cuánto miedo, cuánto enojo, cuántas pérdidas. Que la fe en Jesús, que la fe en Jesús sea tu factor de protección en este invierno. Que la fe en Jesús te sostenga, ¿sí? Y te dé la potencia y el vigor en el espíritu para atravesar y sostenerte en este invierno y en el invierno que venga. Que la fe en Jesús te ayude a convertir este dolor y otros tantos dolores en otra cosa, en algo nuevo, para que también vos puedas disfrutar de una larga vida, de la vida abundante que Jesús nos promete en el Nuevo Testamento y estar en paz. ¿Amén? ¿Oramos? ¿Sí? Bueno, Señor, la mejor tonada es la tuya, la mejor canción es la tuya. Señor, muchos de nosotros hoy estamos atravesando un invierno en nuestro corazón. Muchos de nosotros hoy estamos atravesando situaciones que nos acorralan, que nos dan tanto miedo, Señor, donde nos sentimos inseguros. Tantos cambios en nuestro entorno y en nuestro corazón, en nuestro ánimo. Tantos momentos, Señor, donde podemos llegar a pensar, preferiría morir. Porque pensamos que no vamos a llegar hasta el final del invierno. Y nos ponemos rígidos. Y nos ponemos caprichosos y nos agarramos fuerte de nuestro plan. Y no aceptamos que la vida nos está llevando por otro camino. Señor, que en este camino del desierto, después de una temporada de victoria, podemos llegar a ese rincón, a ese lugar seguro donde tu presencia está y se expresa. No sé si con un viento, con un terremoto, con fuego o con una melodía, pero que tu voz, Señor, interrumpa nuestro invierno en el nombre de Jesús. Y aquellos que hoy están atravesando una gran pérdida, aquellos que hoy están duelando, en el nombre de Jesús, que tu presencia hoy los abrace. Deja que el abrazo de Dios, que la presencia de Dios abrace tu corazón y traiga consuelo. Que el Señor proteja tu corazón. Que el Señor avive tu corazón y traiga paz en el nombre de Jesús. Amén. Hombres y mujeres que a través de la fe, que aferrados a la fe en Jesucristo, vamos a atravesar este invierno y todos los que vengan. Amén. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga. Beyond all